continua y corriente alterna? Se nos suministra corriente alterna porque es más fácil de generar, transformar y transportar. Si nos llegase corriente continua, el cableado debería ser más grueso y resistir mayores temperaturas, lo que significa mayores costes. Entonces, si se nos suministra corriente alterna y nuestros aparatos eléctricos funcionan con corriente continua, ¿cómo lo hacen? Os lo explicamos a continuación. La rectificación de señal consiste en pasar de una corriente alterna, donde hay corriente positiva y negativa, a una señal solo positiva. Hay varias formas de hacerlo, pero antes de nada explicaremos conceptos básicos de electricidad. La electricidad se produce por el movimiento de electrones, que va de la zona negativa a la positiva, pero esto ocurre cuando nuestra corriente es continua, como en el caso de una pila, que nos proporciona siempre una corriente continua y positiva. Pero en realidad, y para todos los cálculos es necesario usar el término corriente eléctrica, que se mide en amperios y cuyo sentido por convenio es el contrario. Para entenderlo mejor explicaremos los elementos básicos de un circuito eléctrico con hidráulica. Supongamos el siguiente circuito. El color azul representa el voltaje. El ancho del cableado representa el caudal de agua que circularía por el circuito. Esto hace referencia a la intensidad de corriente. El diodo es como una válvula que deja pasar la corriente en un sentido, pero no en el sentido contrario. A su vez tiene una caída de potencial, lo que hace que a su paso el voltaje disminuya. Vemos como el color azul va más claro. Luego se ramifica, esto implica el mismo color por las ramas, es decir, el mismo voltaje, pero los caudales quedan divididos, la intensidad se reparte. Cada vez que se pasa por una resistencia se va perdiendo color, esto es, la representación de caída de tensión en cada resistencia, ya que la resistencia es la oposición al paso de corriente. Si la resistencia es grande, la caída de tensión será mayor, pero al final ambas ramas deben de tener el mismo voltaje, el mismo color. Ahora que hemos hecho una pequeña introducción de la electricidad, vayamos al asunto que nos trae este vídeo. ¿Cómo alimentamos un aparato electrónico continuamente si la corriente es alterna? Explicaremos esto con un experimento de laboratorio, siguiendo con nuestro símil de circuito hidráulico. Cuando la corriente es positiva, circula por nuestro circuito el agua azul y alimenta nuestro aparato electrónico a la vez que va cargando nuestro condensador, es decir, nuestro globo. Cuando la corriente es negativa, el diodo deja de pasar la corriente, pero nuestro aparato eléctrico sigue funcionando gracias a que el condensador, nuestro globo al descargarse, lo alimenta. Ahora que entendemos el funcionamiento de nuestro globo, o sea, del condensador, vemos cómo es el circuito real. Cuando pasa el voltaje positivo, el aparato electrónico se alimenta y el condensador se carga. Cuando el voltaje es negativo, el diodo está off, pero nuestro aparato eléctrico sigue funcionando gracias al condensador, que se descarga y sigue alimentándolo. Pero esta no es la única forma de rectificar una señal, hay muchas maneras, entre ellas el puente de diodos. A continuación explicaremos su funcionamiento. En el puente de diodos lo que conseguimos es un camino para cuando la corriente es positiva y otro camino para cuando la corriente es negativa, de forma que siempre esté alimentada la resistencia con corriente positiva. Hemos representado este puente de diodos en el laboratorio gracias a unas válvulas que son nuestros diodos y con tinta azul y tinta roja. La roja representa el polo negativo y la azul representa la carga positiva. De esta manera conseguimos que nuestra resistencia siempre quede alimentada. En resumen, primero con el diodo hacemos que la señal solo sea positiva o cero, pero no negativa. De esta forma nuestro aparato electrónico se encenderá cuando el voltaje sea positivo y se apagará cuando el voltaje es cero. Con el condensador rectificamos esto. En la primera parte se alimenta el aparato y se recarga el condensador. Cuando la señal decae es el condensador el que al descargarse sigue manteniendo el voltaje positivo. A esta rectificación se le llama de media onda. Con el puente de diodos conseguimos quitar los intervalos con voltaje cero, pero sigue existiendo picos en cero, por lo que añadiendo un condensador eliminamos el problema. A esta rectificación se le llama onda completa. Con el puente de diodos conseguimos menores tiempos de carga y descarga del condensador. Los diodos sufren menos picos de intensidad y la señal es más estable.